tribus indígenas más extrañas del mundo. 7. Esqueletos bailarines de Simbu, Papúa Nueva Guinea. Viven en un clima templado en los valles de las Toscas montañas, a una altura aproximadamente de 1600 y 2400 metros. Estéticamente presentan una apariencia terrorífica basada en esqueletos, pues históricamente la tribu surge con la necesidad de defenderse de otras tribus enemigas en un país muy disputado y territorial. Como método de supervivencia se basan de la agricultura y de la caza de animales salvajes. Sus bailes son una costumbre que tienen en su tradición. Puede que tengan una simbología religiosa, pero es difícil demostrarlo, pues apenas tenemos información antropológica de esta espectacular tribu. No obstante, sabemos que gran parte de sus bailes suelen ser atraídos por el turismo, de ahí el nombre que la sociedad ha acuñado a la tribu. 6. Los Mursi, Etiopía. Habitantes del Valle del Omo, en el Parque Nacional de Nechisar, esta tribu fue expulsada con engaños de sus propias tierras. Se calcula que unas 5.000 y 10.000 personas pertenecen a esta tribu africana. Se dedican al pastoreo vacuno, agricultura, sobre todo cereales y a recolectar miel. Su idioma es el Mursi y su religión es el animismo. Creen que todo está vivo. La costumbre dicta que cuando una mujer alcanza la edad de 20 años, se le hace un corte en el labio inferior. Durante los años siguientes ese agujero se va estirando hasta que se consigue un agujero de tamaño considerable para insertar un plato de barro. Este plato en su parte exterior tiene una especie de surco alrededor a modo de polea, y es donde se alojará el labio. Lo ideal es que el labio debe ser capaz de pasar por la cabeza. Cuanto más grande es el plato, mayor será el valor de la mujer a la hora de casarse. Algunas consiguen que paguen por ellas 30 cabezas de ganado. 5. La tribu Badoma. Zimbabue. En 1770, un texto redactado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales advirtió de la existencia de un grupo de esclavos de África Central que tenían solo 2 dedos en los pies. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda, hasta que en la década de 1960 comenzaron a publicarse entrevistas de testigos que conocían el fenómeno. Finalmente, el blog Resolviendo la Incógnita difundió quiénes eran las personas que padecían ese trastorno genético, conocido como ectrodactilia, y dónde se encontraban. La tribu Badoma, que habita en el Valle del Zambeze en Zimbabue, tiene la particularidad de que muchos de sus integrantes presentan malformaciones en los pies, que se asemejan a garras de avestruces. Sin embargo, más allá de lo estético, los 2 dedos deformados les permiten diferenciarse de los demás, especialmente para escalar árboles a gran velocidad. Aunque la leyenda sostenía que había cientos de casos así, lo cierto es que en esa tribu solo había 2 familias con personas con esa condición, y esto supondría que solo se produce por transmisión hereditaria. 4. Tribu Asaro, Papúa Nueva Guinea. Se trata de uno de los muchos grupos dispersos en el altiplano durante más de un milenio, pero fueron descubiertos hace solo 75 años por culpa de su aislamiento en el terreno montañoso. Desde antaño cada aldea ha buscado la forma de sobrevivir a los ataques de sus tribus vecinas, ya sea por medio de mejores armas o de sofisticadas armaduras. Los Asaro fabrican máscaras de barro que simulan verdaderos monstruos de ficción. Después se embadurnan el cuerpo con arcilla que posteriormente teñirán con otro lodo más líquido. Añaden colmillos de cerdo a las máscaras para darles un aspecto aún más terrible. La mayoría de las tribus de Papúa Nueva Guinea tienen un miedo atroz a los espíritus, y cuenta la leyenda que los Asaro fueron derrotados en una ocasión por un pueblo más poderoso. Esa misma noche fabricaron las primeras máscaras, se acercaron al alba a su enemigo con movimientos muy pausados, y los enemigos huyeron aterrorizados pensando que eran espíritus. 3. Tribu Los Etoro, Papúa Nueva Guinea. Se trata de una tribu de unos 400 habitantes dedicados a la caza y la agricultura. Como otras muchas tribus con identidad y tradiciones propias, disponen de distintos ritos y prácticas relacionadas con el paso a la edad adulta, danzas específicas u otro tipo de ritos, pero lo que llama poderosamente la atención de ellos es que incentivan las prácticas homosexuales entre hombres y permiten las relaciones heterosexuales únicamente para perpetuar la especie. Su visión de las relaciones sexuales es muy particular,
ya que consideran que el semen no es generado por el cuerpo y por tanto los jóvenes deben ser inseminados por los adultos de la tribu para que prolonguen su vida. En el caso de las mujeres, una vez que dan a luz a sus bebés, son inseminadas por vía oral para que, según ellos, puedan producir leche materna y amamantar a los recién nacidos. 2. Los Bodhi, Etiopía. Los Bodhi son habitantes del valle del río Omo, en Etiopía, región del planeta que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uno de los rituales Bodhi se realiza el mes de junio, cuando escogen al miembro más destacado de la tribu, que no será el más fuerte ni el más inteligente, sino el más gordo. En un momento determinado del año, los varones de la tribu sienten el deseo de optar a un puesto respetable en su grupo social, y entonces empiezan a engordar. Por eso, durante un período que varía entre 3 y 6 meses, siguen una dieta hipercalórica, a base de sangre de vaca mezclada con leche y miel, les hace duplicar, y en algunos casos hasta triplicar su peso corporal. 1. Los Korowai, Nueva Guinea Occidental. La tribu de los Korowai, o también llamada Kolufo, vive en el sureste de Papúa. Apenas es un grupo de unas 3.000 personas, que hasta la década de los 70 era prácticamente desconocido. Es una tribu muy curiosa, aunque lo que más llama la atención, y aterroriza, ya que es una de las pocas tribus que aún practica el canibalismo. Viven en pequeños grupos de unas 10 o 12 personas, en casas construidas en las copas de los árboles, en mitad de la selva. No saben lo que es la electricidad, ni los coches, ni las carreteras. Y tampoco conocen la penicilina ni nada relacionado con el progreso. A los extranjeros los llaman Laleo, que significa demonios fantasmas, aunque la mayoría ni siquiera ha visto jamás a una persona de raza blanca. Cocinaban la carne humana igual que la de cerdo, envuelta en hojas de plátano bajo una pila de piedras calientes que hacían de horno. Del ser humano se comen todo, excepto los huesos, las uñas y el pene.